Para dar inicio a nuestra asamblea pública de adoración. Dice el primer canto que vamos a cantar, me encanta, dice: oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Oh, qué amor. ¿Cuántos pueden decir: oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador? Y luego explica por qué. Dice: Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por mí sufrió, dio sangre carmesí. Y luego dice: ven amigo a Jesús, pues Él murió también por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Y luego dice: día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, en la letra de un canto, que espero que al cantarlo lo meditemos. Pero antes que todo, inclinemos nuestros rostros para dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por ese inmenso amor que hizo que Dios, sin nosotros merecerlo, y Jesús también sin nosotros merecerlo, dejase el cielo, dejase la gloria para venir a morir en una cruz por nosotros, en nuestro lugar. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tan grande amor, por tan inmenso amor, por tan inagotable amor. Gracias porque hoy podemos estar aquí y tú con nosotros, que es lo más importante, en una asamblea pública más de adoración. Señor, queremos darte gracias por cada persona que ya estamos aquí, Señor. Bendícenos, porque estoy seguro que ese es tu propósito. También por los que vienen en camino, guárdalos, y los que no podrán venir hoy por razones de fuerza mayor, sé tú con ellos ahí, oh Dios omnipresente. Y Señor, ayúdanos a cada uno de los que hoy vamos a participar en esta asamblea, en este culto público de adoración, porque, Señor, es a ti a quien queremos honrarte y glorificarte, y queremos hacerlo con amor, con gratitud y con excelencia. Háblanos hoy, no la mente, sino al corazón. Y, Señor, que toda la honra y la gloria sea para ti. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Así sea. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador.
desde el cielo. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti, recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Gracias Dios, gracias Jesús, por tan grande amor, por tan inmerecido amor, por tan inagotable amor, por ese inseparable amor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te ¿Cómo amo, no amarte? Jesús, yo te amo a ¿Cómo ti. no amarte, precioso y Porque tú me bendito has salvado, Salvador? porque tú me has Porque tú salvado. nos Jesús, amaste yo te primero. amo a ti. Aleluya. Jesús, yo te salvo, Jesús, yo te salvo, Jesús, yo te salvo a ti. ¿Por qué? Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te salvo a ti. Jesús, yo te alabo, Jesús, yo te alabo, Jesús, yo te alabo a ti. ¿Por qué? Porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús, yo te alabo a ti. Jesús, yo me entrego, Jesús, yo me entrego, Jesús, yo me entrego a ti. ¿Por qué? Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo me entrego a ti. Jesús, yo te sirvo, Jesús, yo te sirvo, Jesús, yo te sirvo a ti. ¿Por qué? Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te sirvo a ti. Jesús, yo confío, Jesús, yo confío, Jesús, yo confío en ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo confío en ti. Jesús bajó del cielo para salvarme a mí.
dejó su trono en gloria por amor a mí, y ahora tengo un lugar en el cielo a donde ir, pues Jesús se fue a preparar en el cielo una casa para mí. Jesús bajó del cielo para salvarme a mí, dejó su trono en gloria por amor a mí, y ahora tengo un lugar en el cielo a donde ir, pues Jesús se fue a preparar en el cielo una casa para mí. Gracias, Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él. amén. Siempre amoroso, siempre victorioso, Señor, llevándonos de victoria en victoria. Ciertamente eres maravilloso, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no rendir nuestras vidas a ti, Señor? ¿Cómo no agradarte en todo, Dios? Si eres tan amoroso, tan maravilloso. Gracias. Gracias. ¿Cómo no amarte, Señor? Ciertamente, ¿cómo no amarte? Ese sea nuestro anhelo, Señor, amarte cada día y cada día más por tu gran amor y tu misericordia. Quiero amar, yo Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener
Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Así es, Señor. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin, y te amaré hasta el fin, y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin, y te amaré hasta el fin, y te amaré hasta el fin. Y es que cómo no amarte, Jesús. Cómo no amarte. Tan grande es tu amor que no escatimaste ni siquiera tu propia vida para morir por nosotros. Cómo no amarte si nadie nos ha amado como tú, Señor. Cómo no amarte si lo natural es amar al que te ama. ¿Y quién te ha amado como Jesús? Pregúntate hoy, querida persona que estás aquí, cristiano o no cristiano, ¿quién te ha amado más? ¿Quién te ha amado más que Jesús? Nadie, nadie, porque nadie ha hecho lo que Él ha hecho por ti. Nadie dejó el cielo, nadie dejó su trono y sublime, nadie dejó la gloria, nadie se hizo un ser humano como tú y como yo para morir por ti y por mí, por cada uno de nosotros aquí, en nuestro lugar, para recibir el castigo que cada uno de nosotros merecía recibir. Piénsalo, piénsalo. Y todo porque nos amó. Y todo porque nos amó. Gracias. Gracias Dios Padre, gracias Jesús Dios Hijo. Gracias Dios Espíritu Santo. Gracias, sí. Yo te ruego, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, que, Señor, sea yo nada más un canal por el cual tú hables en tu gran amor e infinita misericordia a cada uno de los aquí presentes, para que las palabras queden grabadas no solo en la mente, sino también en el corazón, y les motiven a actuar, les motiven a tomar decisiones, Señor. Porque es lo que tú quieres. Porque tú no te quedaste, oh Dios, de brazos cruzados cuando nos vistes ir por el camino ancho que lleva a la perdición, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. No, tú no hiciste eso, oh Dios Padre. Tú enviaste a Jesús, tu Hijo amado, en quien te complacías y te complaces a morir por nosotros. Que tu amor nos motive, Señor, que tu amor nos impulse a amarte
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque es lo menos que podemos hacer, Señor. Es lo menos que podemos hacer, Señor. Amarte y amarte solo a ti, con ese amor que solo tú te mereces. Que así sea, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Sean todos bienvenidos. Qué gusto, pero qué gusto me da verles y el haber podido adorar y alabar juntos a Dios, como siempre lo he dicho, un privilegio que tienen los ángeles hoy en día y que Dios nos concede. La letra de un canto que acabamos de cantar dice: ¿quién nos separará del amor del Señor? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? O sea, ¿quién o qué nos puede separar del amor del Señor? Dice: ¿quién nos separará del amor del Señor? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo nos podrán separar. No, no. Y es que precisamente el día de hoy yo quisiera hablarles de este inseparable amor de Dios. Si pudiéramos ponerle un título a esta enseñanza, podría llamarse precisamente el inseparable amor de Dios. Y deseo compartir con ustedes dos verdades. La primera es que Dios nunca prometió a sus hijos y a sus hijas que vivirían una vida libre de aflicciones. Y la segunda verdad de la cual hoy les quiero hablar es de el inseparable amor de Dios. Y para ello yo quisiera que fuéramos a la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de la ciudad de Roma, allá en el capítulo 8, verso 35 al 39, en donde leemos precisamente de donde se extrajo la letra de este canto y que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y aquí el apóstol está mencionando un salmo, el Salmo 44. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, oiga bien, ni ninguna otra cosa creada, dice Pablo. Por si se me escapó algo que no está en tu lista, dice el apóstol Pablo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si alguno de los presentes ha leído un libro titulado El mártir de las catacumbas. Si no lo han leído, los recomiendo que lo lean y lo pueden encontrar gratis. Es ahí en digital. Este libro, El mártir de las catacumbas, de autor anónimo, según algunos, pero para otros el autor fue James DeMille, que por cierto fue escrito y publicado en 1865, muestra
los sufrimientos de los cristianos bajo el mandato del emperador romano Trajano Decio en el siglo III después de Cristo, en el cual el lector puede seguir los pasos de Marcelo, quien es un joven oficial del ejército de Roma que se ha convertido al cristianismo, y cómo en los túneles subterráneos o catacumbas, ahí se reúnen los cristianos para llevar a cabo la oración, para compartir la palabra de Dios, para recibir discipulados, para tener comunión o compañerismos entre ellos, y también como refugio, como un refugio seguro ante la persecución de las autoridades romanas. Y hay algo que me impacta de este libro. Bueno, todo el libro me impacta. Sin embargo, en el título dice: El mártir de las catacumbas, el dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. Y lo voy a repetir. Dice: el dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. ¿Y por qué me impacta? Porque eso es el cristianismo. El cristianismo es morir. Y no necesariamente una muerte física. Sin embargo, tristemente hoy en día, esta palabra morir, que en nuestro tiempo puede implicar negación al yo, negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros derechos si es necesario, caminar la segunda milla, poner la otra mejilla, tomar la cruz cada día, hacer la voluntad de Dios en lugar de la nuestra, renunciar o decir no con la ayuda de Dios a la tentación para no caer en pecado y ofender a Dios. Este estilo de vida es algo que millones de personas que dicen y creen ser cristianas ni están dispuestas a vivirlo, y mucho menos morir por causa de Cristo. Y es que, amados y amadas, a diferencia de lo que prometen los falsos maestros o falsos profetas o falsos pastores a sus seguidores, de que al repetir la oración del penitente, la oración del pecador o la oración de aceptar a Cristo, ya lo mejor está por venir. Y ciertamente lo mejor está por venir, pero no en el sentido de que ellos lo enseñan. Ellos enseñan que lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque los problemas se van a acabar. Todo lo que genere tribulación, angustia, se va a acabar. La persecución de parte de las amistades, de parte de la familia, se va a acabar. Sí, el hambre, es decir, el pasar necesidades económicas, se va a acabar. Aún el menosprecio por ser cristianos, por vivir una vida digna del evangelio, se va a acabar. Y aún la muerte misma, por vivir una vida agradable a Dios y dar testimonio de Dios, va a desaparecer. Sin embargo, yo quiero decirle a todos ustedes hoy, como les decía, de que hay una primer verdad. O sea, Dios en ningún momento prometió a sus hijos que serían libres de tribulación. Es más, Él nos dice a través del apóstol Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No porque la salvación sea por obras, como algunos creen. No porque entre más sufras, más méritos tienes para irte al cielo. No, ¿por qué razón? Porque realmente Dios utiliza la tribulación, el sufrimiento, para realmente ver quién es y quién no es cristiano, para separar el trigo de la cizaña, pero también para formarnos conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Porque lamentablemente para muchos, pero Dios no se equivoca, es a través del sufrimiento, a través del horno de la aflicción, donde Dios a cada uno de sus hijos los moldea cada día más y más conforme a la imagen de Cristo.
Y yo quiero decirles que es por ello que mientras nosotros vivamos, los cristianos, en este mundo caído, vamos a vivir tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Pero nada de eso, como dice la segunda verdad, nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando uno lee estos versículos, llama poderosamente la atención que cuando Pablo escribe esta carta a los cristianos de Roma, ya más o menos en el año 57, 58 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero, él ya había sido perseguido. Él ya había sido apedreado en la ciudad de Listra. Por cierto, dice que lo sacaron fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. Pero además de ello, podemos leer cómo él ya había enfrentado, cuando escribe esto, grandes pruebas y luchas en Asia. Y esto lo sabemos porque lo escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto, allá en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8, más o menos en el año 55, 56, es decir, un año antes de que él escribiera esto. Y por cierto, esta lista de todos esos sufrimientos, de todas estas aflicciones, de todas estas pruebas y luchas que él había enfrentado, si tú deseas saber cuáles eran, pues en casa yo te ruego que leas 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 29. Y qué impresionante es que después de todo esto que el apóstol Pablo ha padecido, pues probablemente un año después, él escribe a los romanos que empezaban ya a sentir esa persecución, esa tribulación o angustia que ya empezaban a padecer por causa de su fe en Dios, por haber sido salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? Y él dice nos, me incluyo yo, es decir, ¿quién nos separará? Es como si en ese momento él pensase en el sufrimiento que están a punto de padecer sus amados hermanos en Cristo, en la ciudad de Roma, la capital imperial. Y de repente, óigalo bien, de repente, él también recuerda lo que ha venido padeciendo. Y él dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Yo quiero decirle que a lo largo de los primeros 2 siglos hubieron diferentes persecuciones en el Imperio Romano contra los cristianos. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de estas persecuciones, aunque el historiador de la iglesia primitiva, Eusebio de Cesarea, dice que la cantidad eran grandes multitudes, considerándose la mayor persecución de cristianos en el Imperio Romano, conocido como la Gran Persecución, la que ocurrió entre los años 303 y 313, cuando fue emperador de Roma Diocleciano. Pero yo quiero decirles que la persecución, la tribulación, la angustia, el peligro, la espada, etcétera, eso no terminó ahí. En la Edad Media, o conocida como la Edad del Oscurantismo por muchos, en la Inquisición católica se asesinaron a miles de personas cuyo único delito, entre comillas, era haberse convertido a Dios. Sí, haberse convertido a Dios y tener la Biblia como única norma de conducta. Pero tampoco eso termina ahí. En los países musulmanes, en los países comunistas y actualmente, óigalo bien, en países que se llaman democráticos de América Latina, en donde se afirma que hay libertad de culto, hay persecución. Hay persecución. En Estados Unidos hay persecución.
En México hay persecución. En Colombia hay persecución. Solo busca ahí en Google países de América en donde dicen ser democráticos y donde dicen haber libertad de culto y se persigue a los cristianos hoy en día. Y amados y amadas, la pregunta que siempre se han hecho los perseguidores que desean acabar con los cristianos, al ver cómo estos en lugar de disminuir, aumentan, es ¿de dónde sacan tanto valor para permanecer firmes en su fe? ¿De dónde sacan tanto valor para continuar viviendo, amando y siendo fieles a Dios, a Cristo y a su palabra, no dejando de congregarse, no dejando de predicar las buenas nuevas de salvación a otros, no dejando de hacer misericordia? Y a diferencia de los miembros de otras religiones, lejos de odiar a los que les maltratan, a los que les confiscan y destruyen sus bienes, y aún los que los matan, los cristianos perdonan y oran y aún hacen misericordia a sus seguidores. La respuesta es del amor. ¿De dónde sacan el valor del amor? ¿De dónde debemos nosotros también los cristianos sacar el valor? ¿Para qué? Para seguir viviendo una vida agradable a Dios, permaneciendo firmes ante la tentación y en la prueba, para continuar amando y siendo fieles a Dios, a Cristo y a su palabra. Del amor también. Del amor que nace de aquel que nos amó, porque Dios es la fuente de amor y porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado para poder amar a Dios y para poder amar a nuestro prójimo. Amados y amadas, qué impresionante es ver a aquellos cristianos morir en el Coliseo Romano amarrados a un tronco con muchas leñas ahí a su alrededor, y muchas veces para aumentar la tortura la leña no era seca, era verde, y ahí les pegaban fuego. O hombres y mujeres, padres de familia, madres de familia, hijos de todas las edades, ahí los metían dentro del Coliseo Romano y luego soltaban fieras, tigres, leones, jaguares, panteras, lo que fuera, que a propósito no habían sido alimentados unos 2 días antes. ¿Para qué? Para que fueran a comerse a esos cristianos. ¿De dónde sacaban el valor? Del amor. Pero también de saber, oiga bien, estar convencidos, como todos debemos estar convencidos, si somos cristianos, que nuestro Señor y Salvador ya había padecido lo mismo que nosotros. Él ya había padecido persecución, Él ya había padecido tribulación, Él ya había padecido hambre, Él ya había padecido aún ese menosprecio y la muerte que ellos estaban experimentando. ¿Y todo esto para qué? Para que confiaran en Él. Para que confiaran en Él y para que siguieran sus pisadas. Como nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:21. Además, ellos ya estaban convencidos de que todo lo podían soportar. Oiga bien, todo lo podían soportar. ¿Por qué? Porque Cristo les fortalecía. Filipenses 4:13. Pero además, no solo estaba ahí para fortalecerlos y para interceder al Padre por ellos, especialmente en esos momentos de sufrimiento, sino que también había prometido estar todos los días de su vida con ellos, de modo que cuando estaban en sus casas, disfrutando en un ambiente de familia, ahí estaba con ellos. Cuando estaban en las catacumbas, ahí adorando a Dios, recibiendo una enseñanza de la palabra, y estaban en la comunión unos con otros, ahí como hermanos, ahí estaba Dios con ellos. Pero cuando estaban amarrados a un tronco y le habían pegado fuego, habían encendido la leña
seca o verde, ahí estaba Cristo con ellos. O cuando los leones venían a atacarlos y los herían con sus garras y con sus dientes afilados, ahí estaba Cristo con ellos, es decir, no estaban solos. Pero también yo quiero decirles que hay una verdad que fue el ancla prácticamente, una verdad que fue el ancla que les permitió estar firmes. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Además, yo hoy deseo afirmar para que haya gozo, para que haya paz y para que haya esperanza en los verdaderos cristianos, que el apóstol Pablo no solo está aplicando esta verdad, esta promesa a su vida, sino a la vida de todos los verdaderos cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando él escribe ahí en su carta a los romanos, ahí en el capítulo 8, verso 35 al 39, Pablo no solo se refiere a él, sino que se refiere en plural, se refiere a más personas al escribir ¿quién nos separará? Es plural. Al escribir somos más que vencedores, somos vencedores, plural. Nos separará, nos es plural, nuestro es plural. Pero además, otra cosa que debe de traer gozo, paz y esperanza a los cristianos verdaderos, especialmente en las tribulaciones, es que el amor al cual Pablo se está refiriendo es al amor de Dios por nosotros. Es al amor de Dios por nosotros y no al amor de nosotros por Dios. ¿Sí está claro? El cual, por cierto, es eterno. El amor de Dios por nosotros es eterno, el amor de Dios por nosotros es inagotable, por tanto es sin medida, al punto que Él nos dio a su Hijo. Y si ya nos dio a su Hijo para que muriese por nosotros en la cruz, en nuestro lugar para ser salvos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Incluyendo ese amor por el cual nos formó en el vientre de nuestra madre, por el cual nos cuidó, por el cual envió a su Hijo amado y por el cual nos salvó y nos adoptó como sus hijos. Sí está claro. Y consciente el apóstol de que los que quisiesen vivir o los que quisiésemos vivir piadosamente por amor y gratitud a Dios, experimentaríamos los mismos sufrimientos que Él y muchísimos cristianos de los primeros siglos experimentaron. Él hace una lista de situaciones que intentarán, óigalo bien, si usted es un verdadero cristiano, ponga atención, porque Pablo hace una lista de situaciones que intentarán apartarle del amor de Dios. Sin embargo, quiero decir que ahí mismo Pablo, aunque él nos advierte de la amenaza, nos aclara que nada de esas cosas que vendrán a amenazarnos con separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, tiene poder para lograrlo. Y así como el apóstol Pablo, quería convencer a los cristianos de su época, pues yo también quisiera que con la ayuda de Dios, ustedes también, al terminar esta enseñanza, quedasen igualmente convencidos que el apóstol Pablo y los cristianos que sufrieron tribulación, que sufrieron aflicción, que sufrieron hambre, que sufrieron pérdidas de bienes materiales y que fueron aborrecidos y hasta asesinados. Ahora, ¿por qué razón ninguna de estas cosas que Pablo va a enumerar a continuación nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Porque la palabra traducida, ¿quién?, con que comienza Pablo esta afirmación, que a su vez es una promesa, ¿quién nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Es la palabra en griego tis, que significa literalmente quién o cuál. Y la forma en la que está construida la pregunta
es para que solamente haya una respuesta. Y esta respuesta sea un no rotundo, es decir, nadie ni nada. Óigalo bien. O sea, aún la forma como fue construida, las palabras que fueron usadas y la forma como fue construida la pregunta, además de ser una promesa, tiene como propósito que los cristianos de aquella época, al igual que Pablo, estuviesen convencidos de que nada ni nadie, y nosotros también, los que están viendo este video, también estén convencidos de que nada ni nadie podrán separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque la única respuesta que se le puede dar a esta pregunta que Pablo hace es un no rotundo. Nadie ni nada. Además, el apóstol Pablo dice, estoy convencido, y cuando afirma estoy convencido, lo dice con la propiedad que le da el que él mismo había experimentado la presencia de Dios y su amor de manera continua en todos sus padecimientos. Además, prueba de esto es que la palabra convencido en griego koiné significa estar plenamente persuadido. Plenamente persuadido. Significa estar seguros, así, seguros, con una certeza absoluta e inquebrantable que no admite dudas. Óigalo bien. No expresa una opinión débil. No expresa puede que así sea, tal vez, probablemente, no. Es una seguridad, es estar plenamente persuadidos o convencidos, es una certeza absoluta, una seguridad absoluta e inquebrantable que no admite dudas. Por otro lado, esta misma palabra, convencido, describe una acción que ya se llevó a cabo en el pasado, pero sus efectos continúan. Es como cuando uno se casa. O sea, es una acción de un momento cuando se celebra ese pacto matrimonial y él dice sí acepto y ella dice sí acepto, pero esa acción que se llevó a cabo en una ocasión, eso sigue todavía vigente por muchísimos años, idóneamente según Dios, o es la voluntad de Dios, hasta que la muerte los separe. Entonces, cuando Pablo dice que él está convencido, significa que fue convencido en el pasado de una vez por todas. Es decir, ¿cuándo fue convencido? Cuando él sufrió todas estas pruebas y él experimentó cómo no solo Cristo estuvo ahí, el amor de Dios también estuvo ahí. Es como si él dijese, fui convencido en el pasado de una vez por todas y el resultado es que no tengo dudas, y no solo no tengo dudas, nada ni nadie me va a hacer dudar que Dios puede retirar su amor de mí, que Dios puede dejarme de amar. No. Eso no va a suceder. Y es por ello que, pues yo quisiera ahora meditar en esta lista de cosas que Pablo nos advierte a los cristianos para que no solo no dudemos, más bien, para que no solo no dudemos del amor de Dios en medio de ellas, sino para advertirnos de que van a venir. Y a los verdaderos cristianos van a venir y van a ser tentación. ¿Para qué? Para verse a ellos mismos o a ellas mismas, para ver las circunstancias más que a Dios y para pecar contra Dios. Por eso pongan mucha atención. La primera, tribulación. ¿Quién no ha estado atribulado? Es decir, ¿quién no ha experimentado tristeza? ¿Quién no ha experimentado sufrimiento producida por cualquier situación difícil que se presenta en nuestra vida diaria? Cualquier situación en la que no vemos solución, no vemos salida. ¿Quién no lo ha hecho? O cualquier situación que se presenta en contra nuestra, puede ser una mentira,
Sí, puede ser una mentira, lo que sea. ¿Quién no ha experimentado una tristeza o un sufrimiento por un problema? Sea la causa que sea, por un obstáculo que se presenta de repente en nuestros planes. Ahí estás tú planeando algo que es lícito, es conforme a la voluntad de Dios, te estás esforzando y de repente todo se cierra inexplicablemente. Bueno, ¿quién no ha experimentado esa tristeza, ese sufrimiento y muchas veces la tentación a dudar por qué, oh Dios, está pasando esto? Cuando vienen estos obstáculos, pero que nos pueden tentar ¿a qué? A vernos a nosotros mismos, a llenarnos de autocompasión y a quejarnos contra Dios o reclamarle a Dios como muchos hacen. Y dudar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero también quien no ha sentido tristeza o sufrimiento cuando se le hace un llamado de atención por parte de una autoridad, una sanción, o por sentirse en un callejón sin salida, atrapado, acorralado, por no saber qué hacer. Un ejemplo común en la vida diaria actualmente es ese estrés laboral. Ese estrés laboral y financiero que en nuestro país es producido por bajos ingresos económicos, por esa falta de capacidad para poder cubrir las necesidades básicas personales y familiares. En otras palabras, porque cada día le es más difícil a un padre de familia o a una madre soltera poder poner 3 tiempos de comida en la mesa para ella o para él y para cada uno de sus hijos, y si vive su padre con ella o si vive su madre con ella también. Óigame, esto es causa de sufrimiento, de tribulación. Pero también el ser tentado a la ansiedad por las deudas adquiridas con una persona, un familiar, o lo que es más común, las deudas con las compañías que emiten tarjetas de crédito que te cobran el 4%, y si tú no te pones listo, te dicen, le vamos a prestar. Usted es candidato para un extrafinanciamiento de 150,000 lempiras. Y usted le dice, ¿a qué interés? 4%. 4% anual, qué bien, mejor que los bancos. No, 4% mensual. 4 por 12, 48. Le están prestando a 48% de interés anual, pero la gente, primero, porque está sumamente necesitada, porque no son buenos mayordomos, porque no tienen un presupuesto, porque no se sujetan a sus prioridades, pues tienen que incurrir en estos préstamos, tienen que sacar estos extrafinanciamientos que después los están ahorcando. Y eso, ¿sabes qué produce? Produce sufrimiento, produce aflicción. Y la tristeza de saber que no puedes pagar, que a lo mejor vas a tener que, no lo sé, vender un bien que te costó mucho adquirirlo, que necesitas inclusive para poder cubrir esa deuda o amortizar un poco esa deuda. Amados y amadas, otra de las causas actuales de tribulación, de sufrimiento, de estrés, es el estrés laboral en el aspecto de la falta de trabajo. No hay trabajo. Te quedaste sin trabajo y es el mes de septiembre, híjole, octubre, noviembre, empiezas a meter currículum desde octubre, es fin de año, todo el mundo nada más preocupado en ver cómo salieron las cuentas, si salimos con ganancias o terminamos con números rojos en la empresa, o hacer la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Pero nadie a fin de año te está dando trabajo, híjole. Ajá, y en enero pues tampoco hay trabajo, porque todo el mundo termina sin dinero. Las empresas, aunque ganaron, pero gastaron. Hay cambio de gobierno. Y tú eres de un partido político diferente al partido político que está ahora en el poder.
en el nuevo gobierno. Y, híjole, la tribulación, ese sufrimiento, esa angustia o esa ansiedad por no saber si vas a seguir en el trabajo o si la escoba te va a barrer y te van a dar el famoso despido con el sobre blanco. Ahora bien, después de tribulación, en la lista, el apóstol Pablo menciona algo que está muy asociado con lo primero, que es angustia. Para muchos la tribulación es esa ansiedad, tristeza o sufrimiento que es provocado por el entorno, por lo que está a nuestro alrededor. Pero para esos mismos estudiosos, la angustia es una ansiedad o una inquietud interna, es decir, es una intranquilidad o una preocupación, pero que no nace de lo que está sucediendo a tu alrededor, sino lo que está sucediendo en tu interior. Es un sufrimiento intenso y profundo, producido en primer lugar por temores. Estos temores pueden ser por fobias muy frecuentes, fobia a los elevadores, puede ser por fobia a una cucaracha. Así, ridículo para muchos, pero real y terrible para los que lo padecen. También pueden ser temores debido a la culpa por algo que tú cometiste y que tu memoria te acusa y te condena y te hace sentir mal. Pero no solo debido a la culpa, también por conflictos internos. Hay una lucha interna. Cuando uno es verdadero cristiano, hay una lucha interna que se presenta durante la tentación o durante la tribulación, de hacer la voluntad de Dios, de mantenerte firme, confiando en Dios, o ceder a la tentación, ¿o qué? O hundirte en la prueba y verte a ti mismo, a ti misma, y llenarte de autocompasión y de queja contra Dios, de ira o de enojo contra Dios. Y nuevamente, dudar de Dios, dudar del amor de Dios. Pero volviendo a las causas de angustia, también tenemos el tener que tomar decisiones difíciles. ¿Cuántas personas no han experimentado esa ansiedad porque tienen que tomar decisiones difíciles? Y cuántas personas también, por no experimentar esta ansiedad, han dejado de tomar decisiones difíciles, decisiones importantes, y hoy están pagando las consecuencias. Otra de las causas actuales es esa falsa sensación que Satanás quiere poner en nuestra mente y nuestro corazón de que estamos solos, de que Dios se olvidó de nosotros, de que estamos desamparados, precisamente porque estamos viviendo una situación que está produciendo angustia en nuestro interior. Pero también hay algo muy común que produce angustia, y es el exceso de la pantalla, las redes sociales y las distracciones digitales. ¿Por qué generan angustia? Tú dirás, no, pues ahí estoy con mi TikTok, me estoy riendo, ahí estoy con los memes, me estoy riendo y la paso bien. Bueno, porque el tiempo se te pasa. Así como la pasas bien, ¿verdad? Estando horas ahí en el celular, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en todas esas cosas. ¿Qué pasa? El tiempo se te pasa. Y ese tiempo que antes dedicabas para realizar diferentes tareas o labores, ahora no lo tienes, lo malgastaste. Y luego te das cuenta, híjole, son las 3 de la tarde y no he hecho nada. No fui a pagar la luz y hoy es el último día. No he pagado el teléfono y hoy es el último día. Para los que no tienen banca móvil, ¿verdad? Como yo, que no soy nada de tecnológico, ¿verdad? No he hecho esto, no he hecho el otro. Híjole, no he limpiado la casa. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero se te fue el tiempo, perdiste el tiempo y ahora pues estás lleno de ansiedad. Igual sucede con los afanes de cada día. Mira, cuando una persona no establece prioridades, pero también, ojo, no establece límites, al no saber decir que no,
pues esto va a producir luchas, va a producir conflictos en esa persona. ¿Por qué? Porque por decirte algo, híjole, no tenía tiempo, pero fulanito o fulanita me pidieron que les hiciera este favor y yo les dije que sí, porque me dio compasión, cuando realmente no tenías tiempo para hacer lo que ya tenías programado y te urgía ese día y no podía esperar para el día siguiente. Y entonces ahora resulta que pues ya no tienes todo el tiempo que querías, porque no le pudiste decir no a fulanito o a fulanita. Y estás ahora prácticamente con todo el tiempo en contra, corriendo de un lado para otro lado. No, y si tienes que salir de casa, resulta que son las, no sé, las 4 de la tarde ya y te cierran a las 5 donde le prometiste a esta persona ir a hacerle la diligencia y el tráfico ya está entrando en hora pico y todo eso te genera ansiedad por no saber decir que no, por no poner límites sanos, por no establecer prioridades y mantenerte firme en ello. Claro, hay situaciones que realmente son de urgencia y dices, ¿sabes qué? Yo paro lo que estoy haciendo, todo lo que tenía planeado lo dejo de hacer y hago esto porque se me presentó una situación de urgencia o se le presentó una situación de urgencia a un ser querido. Y eso no te va a generar ansiedad. El problema es no saber decir que no. Cuando ya tienes todo el tiempo en tu contra, de por sí quisieras que el día no tuviera 24 horas, quisieras que el día tuviera 48 horas. Y aparte de eso, te cargas con actividades que otra persona te pide. ¿Por qué? Porque esta persona, o sea, no sé, no organizó su tiempo y ahora pues ve el tiempo en su contra y te lo carga a ti y también tú tienes el tiempo en tu contra. Otra de las razones que pueden generar esta angustia de la cual Pablo nos advierte que van a tratar de apartarnos de esa comunión íntima con Dios es el cansancio. Por cierto que el cansancio también conlleva al desánimo. Y es que, amados y amadas, el cansancio produce un desgaste físico, produce un desgaste mental, produce un desgaste emocional. Cuando nuestras actividades diarias, cuando nuestra rutina diaria no va acompañada del descanso necesario. No estoy diciendo que no hagas tus labores, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser sabios y mezclar nuestras labores con el descanso. Si no, ¿qué va a pasar? Vamos a forzar nuestro cuerpo, va a haber cansancio y con el cansancio desánimo. ¿Y qué va a pasar? Pues ya no vamos a tener tiempo para hacer todos los quehaceres que teníamos programados, ya no vamos a tener tiempo para orar, para leer la Biblia y sobre todo para meditar en su palabra, no vamos a tener tiempo porque estamos cansados para congregarnos, para servir, para predicar las buenas nuevas del Evangelio y esto nos va a generar una crisis interior y nos va a generar ansiedad o angustia. Y bueno, ¿qué decir de los problemas familiares y de parejas? Especialmente los problemas familiares y de pareja no resueltos. Conflictos en el hogar, divorcios. O una muy mala relación con tu cónyuge, con tu pareja. ¿O qué? O problemas con los hijos, hijos amargados, hijos rebeldes, desobedientes. Todo esto genera un dolor emocional que tiene como propósito causar la tentación a la angustia en la vida del cristiano, amargura y queja contra Dios. Y no me cansaré de decir en que además de esto, creer que Dios no nos ama porque está sucediendo todo esto en nuestra vida. ¿Y qué decir de las enfermedades? No podemos olvidar las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, enfermedades de base, después de que pasamos la tierna edad de los 50. Y si estas se acompañan de dolor y de incapacidad, o sea, qué cosa peor, ¿no? Y es que, amados y amadas, si ustedes no lo han sufrir una enfermedad crónica que te causa dolor e incapacidad, esto va a ser una tentación para estar angustiado, para estar ansioso.
Y claro, no pueden faltar las acusaciones falsas de Satanás. Si no eres cristiano, olvídate de ellas. Pero si eres cristiano, el diablo va a venir a acusarte. Va a venir a acusarte de cosas que no han hecho. A lo mejor solo fue una tentación y te dice, mira, ya caíste en pecado. Mira, ya pecaste contra Dios. Y no es cierto, fue una tentación, punto. ¿Sí queda claro? Luego dice el apóstol Pablo en su lista, persecución. ¿Qué es la persecución? Es un mal ocasionado al cristiano por personas que aborrecen o rechazan a los cristianos, y no por algún pecado, por cierto, no por algún pecado, sino por su relación con Cristo, por su estilo de vida. Un estilo de vida en donde se ama a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y se desea hacer su voluntad y solamente su voluntad. Ahora bien, ustedes dirán, pero en nuestro país no hay persecución. Bueno, en el nuestro no, pero en otros que son países que se llaman democráticos, sí lo hay. Y aún, si tú lo ves de la manera que lo vamos a ver, pues sí también hay persecución. Actualmente, una manera de persecución es a través de la presión social. O sea, ¿cuántos jóvenes cristianos, y no solo jóvenes, adultos jóvenes y adultos un poco menos jóvenes, o sea, nos hemos visto alguna vez, o sea, siendo objeto de la presión social, hacer algo que no agrada a Dios, porque todo el mundo lo hace, porque es normal, y te van a decir tristemente, mira, hasta los líderes religiosos lo hacen. Oye, no quiere ser más papista que el Papa, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Pero tienes que mantenerte firme. Créeme, ahorita una de las formas más frecuentes de persecución es la presión social, y luego viene una joven cristiana, ya tiene 33 años, y le dices, de plano ya te dejó el tren, ten un hijo por lo menos. Mire, coge un hombre guapo, un hombre que te atraiga, y por lo menos tenle un hijo, y ¿sabes qué? Críalo tú como madre soltera. Espérame, eso no es la voluntad de Dios. Primero, ni fornicación, ni que un hijo crezca con una madre soltera. Si realmente hay hijos que están creciendo con madres solteras, ¿es por qué? Es por la dureza del corazón de los varones, que en lugar de ser esposos como Dios manda, y en lugar de ser los padres que Dios manda que sean, pues en su egoísmo no quieren serlo, se rehúsan a hacerlo, aunque muchos de ellos digan ser cristianos o creer en Dios por lo menos. La presión social, tentando a los creyentes a avergonzarse de su fe en público, o en el trabajo, o en su entorno social. Y no solo la presión social, ¿qué de las burlas? Mi esposa, cuando estaba en la residencia, ya era cristiana, en la residencia de medicina, y ella, estaba haciendo una residencia de patología clínica, de especialidad en laboratorio clínico, y en lugar de decirle la hermanita feliz, como en el laboratorio trabajan con hormonas y todas esas cosas, le decían la hormonita feliz. Ahí viene la hormonita feliz, ¿verdad? A nosotros en nuestro hospital, quien nos había predicado era César Mascareñas, y como hay una orden que se llama los carmelitas descalzos dentro de la iglesia católica, nos decían los mascaritas descalzos. Mascarita descalzo, ahí vienen los mascaritas descalzos. Igual te puede pasar a ti, burlas, apodos. Sí. Y estas burlas van desde lo personal hasta las redes sociales. Desde tu entorno familiar, los de tu casa, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, hasta aquellos que dicen ser tus amigos, compañeros de trabajo. Pero también hay un rechazo, hay un desprecio. Sí, te marginan abiertamente, te aplican la ley del hielo. Y ahí estás tú, solo, sola, en tu oficina, en tu escritorio, comiendo solo o sola. Qué bueno, porque puedes aprovechar para orar, para leer la Biblia. Sin embargo, este es un tipo de persecución actual, y tú tienes que estar claro de que esto te va a suceder, y que el diablo, lo va a venir a provocar. ¿Para qué? Para tratar de llevarte a pecar contra Dios y romper esa comunión con Dios.
y provocar dolor en el corazón de Dios, ofensa a Dios, un padre amoroso, un padre fiel. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, créanme que nada de estas cosas, aunque te vengan a tentar para que tú peques contra Dios, contra tu prójimo, provocando dolor en el corazón de Dios y ofendiendo a Dios, te va a separar del amor de Dios. Otra de las cosas que Pablo habla ahí en su lista es hambre, algunos le llaman indigencia, debido a la escasez de recursos materiales. Ahora, ¿por qué hay escasez de recursos materiales? No porque el cristiano sea haragán, no, espérame, no es haragán, no le saca el trabajo, al contrario. Es una persona que está clara que el que no quiere trabajar, que no coma. Además, está clara que puede honrar y glorificar a Dios a través de su trabajo con excelencia, como si hiciera el trabajo para Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Es la falta de oportunidades para trabajar. Por ejemplo, una empresa que tiene doble facturación. O sea, una empresa que factura menos de lo que gana, para que ese dinero que sobra, o sea, le quede sin pagar impuestos. Y lo puede invertir en otra cosa, porque ¿para qué vamos a pagar impuestos si son los ladrones, los del gobierno? Entonces yo tengo doble facturación, una es mi facturación, lo que realmente vendo, y luego otra facturación es la que luego me siento a hacer, ¿verdad? Bueno, hoy vendí 20,000 lempiras, pero decido hacer facturas nada más por la cantidad de 10,000, y eso es lo que reporto a el SAR, etcétera. Y lo demás ahí lo voy guardando y lo voy invirtiendo en otra cosa. Y entonces luego esa persona necesita un contador y te lo dice a ti y te dice, mira, te voy a recomendar a alguien, un hermano o una hermana de la iglesia que es contador, que te va a hacer un excelente trabajo como para Cristo. Ah, no, espérame. Y ese contador va a aceptar que yo lleve doble facturación. Ah, no va a aceptar. Ah, pues no lo contrato. ¿Estamos claros? O sea, te marginan. Y esta empresa de la que te estoy hablando está haciendo algo chueco de esta manera, otros están haciendo algo irregular o ilegal de otra manera, y claro, el contador cristiano no te va a aceptar eso. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, gracias, muy amable. Sí. ¿Cómo ven? Otro tipo de causa de hambre es la falta de oportunidad de trabajo, porque las personas son desplazadas, por decir algo, por la violencia. Ahorita en algunas áreas de nuestro país y en otros países se vive un alto grado de violencia por el crimen organizado, y la gente se ha visto forzada a dejar sus casas, a dejar su tierra y a irse donde el primo, donde el hermano, donde los papás, sin tener oportunidades de trabajar la tierra, de cultivar la tierra. Y están ahí, como decimos, arrimaditos, viendo de qué sobreviven. Hay hambre, indigencia. Luego llegan estos miembros de este crimen organizado y le dicen al cristiano, ¿sabe qué? Mire, necesitamos guardar cierta mercancía, porque su casa queda en el paso de la mercancía. Y tú le dices, no. Te dice, bueno, aquí hay dos opciones, o lo matamos o se va y nos deja libre la casa. Así. Y el cristiano es responsable. El cristiano es padre de familia. El cristiano dice, no, yo no voy a exponer a mi familia, pues. Y muchas veces tiene que abandonar, tiene que desplazarse a otro lugar. Hay que decir de la migración del campo a la ciudad. ¿Cuánta gente no viene del campo a la ciudad buscando una mejor oportunidad de trabajo, y aquí se encuentran con el bendito evangelio, las buenas nuevas de salvación, se convierten a Dios, pero no hay trabajo? O el trabajo que encuentran es ahí en un semáforo, lo cual es lícito, lo cual es digno, vendiendo pan blanco. No sé si los has visto, varones vendiendo pan blanco, lo cual es muy digno, por cierto, para poder proveer para su casa.
Y claro, o sea, ¿cuánto crees que vas a ganar vendiendo pan blanco para llevar alimento a la mesa cuando tienes tu esposa y 4 hijos más esperando que tú lleves el dinero para que coman y tú también? Hambre, indigencia, por ser cristianos. Amados y amadas, los cristianos nos vemos expuestos a todo esto. Además de esto está la desnudez. Además del hambre está la desnudez. Proveer para llevar comida a la mesa o ropa. ¿Por qué crees que son tan populares hoy en día y tan concurridos todos estos negocios que venden ropa de segunda? Porque la gente no puede comprar nada nuevo. No puede, la verdad. No tiene condiciones económicas. Se lo digo porque los cristianos, o sea, podemos padecer esto y porque lo vamos a padecer, es más, pero esto no nos debe de llevar a dudar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y pensar que Dios nos ha abandonado. Continuando con la lista, peligro y espada. Bueno, peligro y espada son todas aquellas circunstancias que producen una amenaza externa, que intentan infundir miedo, causar daño físico o hasta la muerte. O sea, hay personas que viven en colonias donde están prácticamente gobernadas por las maras. Ponle el nombre que quieras. Sí, ahí me decía una hermana el otro día, es que yo tengo que caminar cierta distancia para poder llegar a donde puedo tomar una mototaxi que me lleve a tomar el bus. Hermana, y no puedes tomar un taxi en lugar de una mototaxi. No, es que ahí no entran taxis en mi colonia. Ahí no entran taxis, ahí no entran mototaxis, no entra nadie. No entra nadie. Es más, si a uno de estos jóvenes mareros se le ocurre, o sea, poner sus ojos en una joven cristiana agraciada físicamente y decir, tú vas a ser mi mujer, y si la joven cristiana se opone, obviamente que va a estar en peligro, va a estar en riesgo y va a sufrir, no por espada, pero sino por arma. ¿Cuántas jóvenes no han muerto de esa manera? Lo que sigue es muerte. Y qué increíble que la muerte, que produce temor en muchísimas personas no convertidas, qué impresionante que la muerte que produce la separación del cuerpo con el espíritu o del espíritu y el alma no nos puede separar del amor de Cristo. O sea, si realmente somos cristianos, al contrario, nos lleva ante su presencia y esta ha sido la esperanza que sostuvo a los mártires y a todos aquellos que aún hoy en día que viven en países comunistas, en países musulmanes, que están sufriendo persecución. Un ejemplo claro de ello es Nigeria, donde los están matando y los están matando en grandes multitudes. Otra de las listas es ni la muerte ni la vida. Tú dirás, bueno, ¿por qué Pablo incluye aquí la vida, el estar vivos? Porque yo les voy a decir una cosa. Es más fácil ser fiel en la muerte o recibir gozosos la muerte si eres cristiano, porque sabes que es el medio que Dios va a usar para llevarte con Él a la gloria, al cielo, que vivir la vida en ese mundo caído. O sea, en este mundo donde todos los días vamos a enfrentar tentaciones, vamos a experimentar oposición, vamos a experimentar menosprecio, vamos a experimentar desengaños, fracasos, pruebas, tentaciones, como dijimos. ¿Sí me entienden? Y continuando aquí con la lista, dice ángeles, principados y potestades. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, aquí Pablo está hablando del reino de seres espirituales a los que pudiésemos temer no solo los cristianos, sino también los inconversos. Pero Pablo, ¿qué dice a los cristianos? Oye, ni los ángeles, ni los demonios, principados o potestades, tienen el poder de separarnos del amor de Dios. Sí, tienen poder de tentarnos, claro, y lo van a hacer y lo hacen. Para que pequemos contra Dios, para que lo lastimemos, lo ofendamos, igual a nuestro prójimo, pero no tienen el poder de separarnos del amor de Dios. Aunque Dios nos
castigara como hijos o como hijas por causa de haber pecado contra Él debido a la tentación de estos ángeles o de estos principados y potestades que no son más que ángeles caídos, aún así Dios nos seguiría amando. Qué grande es su amor. Es más, aún no te conviertes a Dios. ¿Por qué crees que Dios, todavía te da una oportunidad más? Porque te sigue amando. A pesar de que lo ofendes, te sigue amando. A pesar de que eres rebelde, te sigue amando. Lo otro que Pablo hace mención es la dimensión del tiempo. Dice lo presente y lo porvenir. ¿De qué se trata? Esto incluye todo lo que sufres hoy por la incertidumbre de mañana. ¿Por qué crees que Jesús dice baste a cada día su propio afán, baste cada día su propio mal? Porque la mayoría de las personas hoy se están viendo afectadas emocionalmente por la incertidumbre de mañana, cuando el 80% de las cosas que te generan ansiedad, angustia, temor, desesperación, preocupación, no van a ocurrir. Y del 20% que van a ocurrir, 10% puedes hacer algo al respecto. Entonces, ¿por qué llenarse de temor, de angustia, de preocupación? Y el otro 10% no puedes hacer nada al respecto. Entonces, ¿por qué llenarse de preocupación, de temor y angustia? Pero ahí está la tentación, ahí está la tentación. Amados y amadas, todo lo que sufres hoy por la incertidumbre del futuro, ¿qué es? No sé, cada uno, sufre hoy por la incertidumbre de mañana, por si esto va a suceder o no va a suceder. Me sale el préstamo para comprar el terreno, no me sale, no lo sé. Híjole, mi familiar va a mejorar, se va a empeorar. Me van a dar el trabajo, no me lo van a dar, no me han llamado y ha pasado una semana. Tendré que meter el currículum a otro lado, espero. ¿Sí me entienden? Y luego continúa diciendo, ni lo alto ni lo profundo. Y aquí lo que Pablo está diciendo, ¿cuál es el obstáculo que vas a encontrar en tu camino? ¿Qué peligros te van a venir de lo alto? O como escribió alguien, ¿qué abismo se nos va a presentar delante de nosotros en este caminar diario para que no podamos continuar? Obviamente que también algunos estudiosos piensan que ni lo alto ni lo profundo puede referirse a las alturas del espacio o a las profundidades del océano. De modo que no haya punto más alto del universo o punto más bajo en este universo creado por Dios que puede interferir entre ustedes, entre mi persona y el amor de Dios. Por eso Pablo dice, ni lo alto ni lo profundo, que no te preocupe. No te preocupe nada en las alturas o nada que haya en las profundidades que te vaya a separar del amor de Dios, porque va a suceder. Va a suceder. Y finalmente dice, ni ninguna cosa creada. Ahora, ¿por qué dice al final ni ninguna cosa creada? Porque por si todo lo anterior no fuera suficiente, si a Pablo se le hubiese olvidado algo que no está en nuestra lista de cosas que nos pueden o tratarán de separarnos del amor de Dios, porque ya vimos que no lo pueden hacer, nada de eso va a separarnos. Pablo quiere que tengamos tal seguridad que dice, mira, ya todo lo que dije, ya todo lo que el predicador te explicó y que seguramente estás viviendo o has estado viviendo en algún momento, nada de eso puede separarte del amor de Dios, puede inducirte a pecar, ok, cierto, puede llevarte a pecar contra Dios, a lastimarlo, ofenderlo y a tu prójimo, cierto, pero no te puedes separar del amor de Dios. Nada, dice Pablo. Y para terminar, yo quiero pedirle que inclinemos nuestros rostros para una breve meditación. Y yo quiero que pensemos, amados y amadas, en todo lo que hemos leído, en estas dos verdades. La primera, Dios nunca prometió a ningún hijo suyo, a ninguna hija, que no pasarían por tribulación, que no pasarían por angustia, por sufrimiento. Y segundo, que no hay ninguna cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y qué maravilloso es, amados y amadas, que al igual que los cristianos de los primeros siglos, también hoy nosotros podemos tener el gozo, la paz y la esperanza que da el saber que Cristo Jesús padeció todo esto primero
Y que Él nos entiende cuando venimos a Él y clamamos a Él. No importa la circunstancia que estamos viviendo, Él ya la vivió como verdadero hombre y ahora vive para interceder por nosotros y Él nos entiende, Él nos comprende. Cuando tú vienes y le clamas y le dices, Señor, está pasando esto en mi vida, Señor, y esto me quiere hacer dudar que tú me amas, aquí estoy. Jesús, tú también estuviste en esta tierra y probablemente o seguramente, tú padeciste algo que también te llevó a querer dudar que el Padre te amaba o que el Padre estaba contigo. Por otro lado, también tenemos el hecho de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo otro es que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin y sobre todo que nada ni ninguna cosa creada nos va a separar de su amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios te ama sin reservas. Dios me ama sin reservas y si no te has convertido a Dios, también Dios te ama igual. Y las deudas de amor con amor se pagan. Así es que lo que menos puedes hacer es disponerte a amar a Dios y convertirte a Él. Y no olvidemos que si en algún momento de nuestro caminar como cristianos, viviendo alguna de estas circunstancias, nos sentimos separados del amor de Dios, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Dios no ha hecho nada, aun cuando permite que esto suceda, Dios no ha hecho nada para que nosotros dudemos de su amor. Piénsalo. ¿Qué te ha hecho Dios para que puedas dudar de tu amor? Si eres cristiano, aun si no eres cristiano, ¿qué ha hecho Dios para hacerte dudar de su amor? Al contrario, siendo rebelde y enemigo de Él, ¿cuántas cosas no ha hecho en tu beneficio y el de tus seres queridos? ¿Para qué? Para que precisamente no dudes de su amor y vengas a Él suplicando misericordia, suplicando perdón de pecados, con un corazón contrito y humillado. Amados y amadas, así es que cuando nos sintamos tentados a creer que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se apartó de nosotros, que Dios no nos ama, siendo verdaderos hijos de Dios, el problema no está en Dios, está en nosotros. El problema viene o nace de nuestra percepción, sobre todo cuando estamos en situaciones difíciles. Así es que, amados y amadas, cuando la inestabilidad, la inseguridad o cualquier cosa que genere tribulación, que genere ansiedad, venga a amenazarte o venga a llevarte a dudar del amor de Dios, no pongas tu confianza en lo que ves. No caminamos por vista, los cristianos caminamos por fe. Tampoco veas las circunstancias, ve a Dios. Sí, ve a Dios, que es más grande que cualquier circunstancia. Él es el Dios todopoderoso, punto. Pero también es el fiel, amoroso y sabio Dios. Y lo otro es que, créeme, debemos descansar firmemente en que Dios no miente. Y si Dios ha usado al apóstol Pablo para inspirarlo a escribir que nadie nos separará de su amor, es porque eso no va a suceder, pase lo que pase. El amor fiel, inagotable, inseparable del Señor permanece para siempre. Salmo 136, 7, Salmo 136, versos 13 y 21. Y que Dios no ha establecido condiciones para amarte, porque Dios es amor, esa es su esencia. Si Dios dejara de amarte o amarme, Él deja de ser Dios, lo cual no va a suceder nunca, entiéndelo. Para que Dios deje de amarnos, tiene que dejar de ser Dios, no va a suceder nunca. Y este compromiso, esta promesa de amarnos, cuanto más si somos sus hijos, está firmada con su sangre, amados. Qué maravilloso. Está firmado con su sangre, amadas. Y el sello es un sello por la eternidad. Demos gracias a Dios por su amor y porque nada puede separarnos de su amor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por ese amor inagotable, por ese amor fiel que permanece para siempre.
y porque podemos apoyarnos en esa preciosa y bendita promesa de que nada ni nadie nos van a separar de tu amor, Señor. Gracias porque tú has firmado con sangre esa promesa de que nada ni nadie nos va a separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Y es una promesa que está sellada por la eternidad. Padre, y que esta palabra no solamente nos lleve a confiar plenamente como confiaron los cristianos de todos los tiempos que sufrieron tribulación, angustia, hambre, desnudez, etcétera, sino también a nosotros, Señor. Porque de una u otra forma, como ya vimos, estamos sufriendo todo eso, pero de diferente manera, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no dejar de verte a ti. Ayúdanos a no dejar de confiar en tus promesas, en tu palabra. Y ayúdanos a descansar firmemente en el conocimiento del amor que tú nos tienes y no en nuestros propios sentimientos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.